Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 53 del libro de Isaías. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento tan especial de la mañana, queremos acercarnos a ti por medio de la oración para pedirte que derrames tu gracia sobre cada uno de nosotros. Bendícenos al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el maestro para que podamos entender y poder aplicar estas lecciones a nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 53 de Isaías es la presentación profética más detallada de la obra del Mesías al dar su vida en rescate por el mundo. Este es un capítulo muy especial. Se recomendaría que lo aprendiéramos de memoria. Este es el capítulo olvidado por el pueblo judío, que se enfocó en el glorioso reinado del Mesías y se olvidó de la obra primaria de él, que era la redención de la humanidad. Vamos a estudiar el capítulo del siervo sufriente a la luz de la obra de Cristo en nuestro favor. El capítulo comienza con un llamado de advertencia que busca ganar la atención de todos los hombres, versículos 1 al 3. Así que vamos a leer el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo primero que hace el Señor es preguntar, ¿quién cree a nuestro anuncio? ¿De qué anuncio está hablando? Recordemos que el capítulo 52 que antecede nuestro estudio de hoy, se habla de aquel que trae buenas nuevas, que anuncia la paz. Y termina el capítulo 52 diciendo que el brazo de Dios se ha manifestado e invita a los fieles hijos de Dios a salir de Babilonia y entonces presenta al siervo de Dios. Recordemos Isaías capítulo 52 versículos 13 al 15. Leamos. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Este es el anuncio de la venida del siervo de Jehová, que hará posible la verdadera libertad. Es el anuncio que el brazo de Jehová se moverá, es decir, su accionar será para salvar al hombre y darle libertad. Dios actuará a través de su siervo y es una presentación del Mesías. Por eso ahora entonces pregunta, ¿van a creer a mi anuncio? El Mesías vendrá y los liberará. Leamos el versículo 2, donde se presenta el Mesías como un renuevo. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. El sujeto tácito de esta frase es el Mesías, el siervo de Dios. Dice que se levanta como un renuevo. El renuevo es el tallo que brota de un árbol o planta que después de haber sido el tronco podado o cortado. El Mesías como el renuevo, así como la planta se nutre del suelo, así Cristo había de alimentarse de la sabiduría y de la fuerza de Dios. Ahora, esa planta surge en tierra seca, así que no es una planta atractiva. Esto nos enseña que Cristo no vino para exhibir su poder. Cristo no vino para embelezar a los hombres o impresionarlos con manifestaciones espectaculares. Cristo vino a tomar el lugar de Adán y mostrarnos que el hombre puede, con el poder de Dios, vencer el pecado. Enfatiza que el Mesías venía sin atractivo. Miren la siguiente explicación. Estas palabras no significan que la persona de Cristo fuera repulsiva. Ante los ojos de los judíos, Cristo no tenía belleza para que ellos lo desearan.
Buscaban un Mesías que viniera con ostentación externa y gloria terrenal, que hiciera grandes cosas para la nación judía, que le ensalzara por encima de todas las otras naciones de la tierra. Pero Cristo vino con su divinidad oculta por la vestidura de la humanidad. Modesto, humilde, pobre. Compararon a ese hombre con los jactanciosos alardes que habían hecho y no pudieron ver belleza en él. No discernieron la santidad y pureza de su carácter. La gracia y la virtud reveladas en su vida no tuvieron atractivo para ellos. Manuscrito 33 del año 1911. Los judíos esperaban un Mesías vestido de pompa, rodeado de grandes de la tierra, escoltado con un poderoso ejército. Pero vino como un humilde hombre, nacido en Belén, hijo de humildes artesanos, porque su objetivo era que los hombres fuesen atraídos por la belleza de la palabra de Dios, por el amor de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: el Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas y la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra divina. Libro Deseado de todas las gentes, página 29. Esto me hace recordar al centurión romano que vino a Jesús como su única esperanza de vida para su hijo. Cuando le vio, se desanimó porque no vio nada diferente en él. Solo cuando Jesús dijo: ¿creerás si ves señales y prodigios? Entonces le dijo al hombre: ve a casa, tu hijo ha sanado. Y aquel hombre creyó, a tal punto que no regresó ese mismo día, sino al día siguiente. Y cuando llegó a casa, le dijeron que su hijo estaba sano. Y preguntó a qué hora se había sanado. Y la hora que le dijeron fue la misma hora que se había encontrado con Jesús. El Evangelio no ofrece pompa. Puede ser que por el contrario los que la acepten sean personas humildes. Puede ser que los demás te ridiculicen porque eres un fiel servidor del Señor. Pero es que el Evangelio significa creer en la palabra de Dios. No es ostentación, es amor sencillo y fiel. Leamos el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El varón de dolores. Si hubo alguien que experimentó el rechazo toda su vida, fue Jesús. Desde su nacimiento, las huestes de Satanás trataron de impedir que Jesús creciera e hiciera o llevara adelante su obra. Cuando comenzó su ministerio, la furia del enemigo se encendió. Su ministerio fue despreciado y desechado, a tal punto que la ira del hombre, incitado por el diablo, lo llevó a la crueldad de la crucifixión. Pero lo más terrible es que él enfrentó esto solo. A muchas personas sanó, a muchas personas él consoló, muchos predicó. Pero en el momento del juicio, nadie salió en su defensa. Hasta los discípulos huyeron y lo dejaron solo. Por eso se dice que él pisó el lagar solo por amor de nosotros. Miren el siguiente comentario que describe la obra de Jesús. Sin embargo, durante su niñez y su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida de ser él mismo la luz de los hombres. Libro Deseado de todas las gentes, página 71. El sufrimiento de Jesús está más allá de nuestra total comprensión.
Él sirvió dando su vida por el ser humano. Entonces el profeta explica la obra importante que Jesús iba a hacer en favor de la familia humana. En los versículos 4 al 6 se destaca la naturaleza vicaria de los sufrimientos y de la muerte de Cristo. Leamos el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. En la antigüedad era común considerar que el sufrimiento de los hombres era un castigo directo de Dios por algún pecado cometido. En una oportunidad había un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús si el que había pecado eran sus padres o el mismo niño para que naciera ciego. Es el mismo caso de Job. Creía que su enfermedad era porque había cometido algún pecado secreto y Dios lo castigaba. Cuando ven a Jesús sufriendo, algunos consideraban que era un hombre que merecía el castigo de Dios, por eso moría en la cruz. Pero explica que su sufrimiento es porque cargó el pecado de todos nosotros. Él no cometió pecado, pagó por el pecado de todos, cargó con la culpabilidad del hombre, cargó con la rebelión del hombre. El pecado le era repulsivo. Jesús y el pecado son asuntos opuestos. Jamás Jesús pecó, ni en obra ni en pensamiento. Pero ahora Él lleva el pecado de todos nosotros. En realidad los versículos 4 al 6 se repiten 9 veces que Él llevó el pecado de todos nosotros. El sufrimiento que experimentó el Señor fue por nuestros pecados. Sufrió en nuestro lugar. Tomó el lugar, la humillación y el maltrato que nosotros merecemos con el objetivo de darnos a nosotros la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Leamos el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue su sacrificio lo que nos dio esperanza a nosotros. Fue su sacrificio lo que trajo paz a los hombres. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Libro deseado de todas las gentes, página 16. Su obra es nuestra salvación, su muerte nuestra garantía de vida. Más adelante, Elena de White dice, Cristo llevó este castigo por los pecados del transgresor. Ha llevado el castigo por cada hombre y por eso puede rescatar a cada alma, no importa cuán caída sea su condición, si acepta la ley de Dios como su norma de justicia. Manuscrito 77, año 1899. Cristo sufrió por nosotros. El Señor entonces introduce en este capítulo el concepto del pastor amante. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros somos las ovejas descarriadas, la oveja que se alejó del pastor, la oveja que tomó otro camino. Pero este pastor no solo vino a buscar la oveja, sino a dar su vida por la oveja. Cristo mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante agregan los versículos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo llevó la carga de nuestra culpabilidad. Nuestra rebeldía fue puesta sobre el buen pastor y dio su vida por nosotros, sus ovejas descarriadas. Pudiésemos tener la oportunidad de vida únicamente a través de la muerte de Cristo. Una persona es importante para Dios porque Él dio su vida por esa persona. Ahora, Isaías 53, los versículos 7 al 9, el cuadro de la entrega de Cristo por nosotros se completa con la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos el versículo 7. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. De este versículo surge la idea de considerar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La oveja, el cordero, era usado en los sacrificios y en la celebración de la Pascua. La oveja es un animal noble que ante sus esquiladores no se queja, no arma escándalo como otros animales. ¡Qué figura de Jesús! Que ante los jueces impíos, Él como una oveja guardó silencio. No profirió amenazas, no profirió palabras de maldición. Antes dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Otro aspecto a considerar, lo que el Mesías hizo, lo hizo voluntariamente y con alegría, a fin de que el pecador condenado pudiera ser salvo. Él venció todas las estratagemas de Satanás que pretendían hacerle pecar. Cristo los venció y lo venció para darnos a nosotros oportunidad de vida. Miren el siguiente comentario. Satanás lo atacó a Cristo en todo su sentido. Sin embargo, Cristo no pecó en pensamiento, palabra y acción. No hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mientras continuaba en medio del pecado era santo, inocente e incontaminado. Fue acusado injustamente, sin embargo, no abrió la boca para justificarse. ¿Cuántos hay ahora que cuando son acusados de algo de que son culpables, creen que llega el momento cuando la paciencia deja de ser una virtud y perdiendo el control propio pronuncia palabras que contristan al Espíritu Santo? Manuscrito 42 del año 1901. Cristo avanzó al Calvario, llevando nuestro sufrimiento y venciendo donde Adán y Eva cayeron. Leamos ahora los versículos 8 y 9, pero de la traducción del lenguaje actual. Dice, cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. El Mesías no fue juzgado con justicia. A pesar de que se pretendió seguir el procedimiento judicial correcto, la sentencia que se dio contra él fue injusta. Sin embargo, el Señor se ofrece voluntariamente para salvar a su pueblo. Cristo dio su vida voluntariamente, nadie lo obligó, nadie le ordenó. Él se ofreció por amor a nosotros. Dio su vida por nosotros porque nos ama. Tanto que a la hora de su muerte no fue condenado como un ser piadoso, sino como un pecador, como un criminal. Habiendo entregado su vida en favor de los transgresores, murió con ellos. Cristo murió la muerte del pecador, aunque no había hecho nada para merecerla. Sin embargo, cuando Cristo fue sepultado, lo hicieron en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Pero el capítulo termina con una nota de victoria en los versículos 10 al 12. Leamos el versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios no se alegró de ver al Mesías o a su Hijo sufriendo, pero por causa del bienestar eterno de los hombres y la seguridad del universo, era necesario que muriera mediante este sacrificio expiatorio. Únicamente así podría tener éxito el plan de salvación. Cristo puso su vida, se dio a sí mismo, debido a que el hombre por su pecado perdió la inocencia, la capacidad para amar y la capacidad de obedecer a Dios. Le ofrece perdón, le ofrece el rescatar su dominio sobre la tierra y sobre la vida misma. Cristo vino para restaurar todas estas cosas de manera permanente. Por eso se presentó como ofrenda de expiación. Esta era una ofrenda de restitución en la que el Señor proporcionó una expiación completa, aceptable y efectiva del pecado. Ese sacrificio era esencial para la redención y restauración del hombre. Entonces la descendencia del Señor será aquella que lo acepta como Salvador, que se entrega a su servicio y entonces vivirán para siempre. Es una referencia no solo a su sufrimiento y muerte, sino también a su resurrección.
Jesús se levantó de la tumba, ascendió al cielo, intercede por nosotros. Cuando ve las personas que aceptan su llamado, cuando ve las personas que se entregan a Jesús al aceptarlo como el Salvador, cuando venga y vea la multitud de redimidos, entonces con gran alegría dirá: valió la pena todo el sacrificio hecho. Estos ahora son salvos y vivirán conmigo por la eternidad. Leamos el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Él verá el fruto de su trabajo. El sacrificio de Cristo no sería en vano. Gracias a su muerte, muchos vivirán mediante sus sufrimientos, muchos hallarán paz y vida eterna. Su sacrificio valió la pena. Leamos el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios recompensará a su siervo triunfante con un lugar de alto honor ante todo el universo. Todo lo que el hombre perdió por el pecado será restaurado por Cristo, porque ahora Él es el conquistador y fundador de una nueva era. Se describe el reinado de Cristo por la eternidad. Él será el Rey de reyes y Señor de señores. El apóstol Pablo así lo declara, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero el capítulo termina diciendo: orado por los transgresores. Cuando Jesús dice que está orando por los transgresores, está describiendo la obra del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Allí está actualmente haciendo su obra en favor de los seres humanos. Podemos acercarnos al santuario celestial con confianza, porque Cristo, nuestro Salvador, intercede por nosotros día y noche. Amigo y hermano, querida amiga y hermana, Jesús dio su vida por tu salvación, por mi salvación. Él derramó su sangre para pagar nuestra deuda. Ahora Él espera que tú y yo respondamos a su amor, lo aceptemos a Él como nuestro Salvador y de esta manera estemos a su lado por la eternidad. Que esta sea la decisión que tú puedas tomar hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Es mi oración. Amén.